Hola chicos, en este video vamos a revisar las partes más importantes de lo que ustedes se les pide realizar en su fase de análisis del proyecto Lean Six Sigma que ustedes están desarrollando. Entonces, lo primero que les piden en la rúbrica es hacer la matriz de la MEF o del análisis del modo y efecto de la falla. Entonces, bueno, ustedes ya vimos esta herramienta desde que llevamos la clase de metodología Lean Six Sigma. Y creo que también tuvieron la oportunidad de desarrollarla en la clase de herramientas para Lean Six Sigma, pero recordemos que es un procedimiento que permite identificar fallas en productos, procesos y sistemas y permite evaluar y clasificar de manera objetiva los efectos, causas y elementos para que nosotros identifiquemos las fallas. Y todo esto lo hacemos con la finalidad de que evitemos que las fallas ocurran y que asegurarnos que tengamos un método con el cual podamos controlar y evitar esas fallas y prevenirlas. Entonces, bueno, pues la matriz de la MEF se ve más o menos así. Entonces, lo importante que nosotros tenemos que llenar es estas tablitas, estos cuadritos de la tabla que vienen aquí. Entonces, aquí en componente se pone la parte del proceso que puede fallar. Recuerden que para hacer una MF es muy importante que ya tengamos muy bien mapeado el proceso y que para cada paso podamos identificar cuáles son los componentes que pueden fallar. En función, pues nada más se tiene que describir qué es lo que ese componente realiza. Y en el modo potencial de la falla tenemos que decir de qué manera es como puede fallar ese componente que nosotros pusimos. Y en el efecto potencial de la falla, tenemos que describir nosotros qué es lo que sucede de malo cuando la falla ocurre, relacionada al componente que nosotros habíamos dicho. Y una palabra muy importante aquí es potencial. Sí, entonces es muy importante que nos concentremos en encontrar no nada más las fallas que han ocurrido ya, sino también las que potencialmente podrían ocurrir. Y pues bueno, a lo mejor para esto a lo mejor sí va a tener que haber un poquito de creatividad. Luego viene el índice de severidad. Recuerden que la severidad se refiere a cuando el error ocurre, qué tan malo es que ocurra. Por ejemplo, a lo mejor si un tornillo se rompe en una máquina, a lo mejor no es tan severo a que si una persona sufre un accidente. Entonces, bueno, hay escalas de cómo podemos clasificar la severidad. Y es fácil encontrarlas en muchas fuentes donde se describe cómo hacer la MEF. Después tenemos la causa potencial de la falla. Sí, primero vimos el modo, o sea, cómo puede fallar, el efecto, qué sucede cuando falla, y ahora la causa, qué es lo que pudo haber provocado que esta falla se diera. Entonces, después tenemos el índice de la ocurrencia. Acuérdense que la ocurrencia tiene que ver con qué tan frecuente o qué tanta probabilidad hay de que ocurra esta falla. Entonces, a lo mejor yo puedo tener un error, que ocurra una vez al mes o una vez al año y a lo mejor hay errores que ocurren varias veces al día, ¿verdad? Entonces igual también tenemos tablas como nosotros podemos clasificar la ocurrencia del 1 al 10 y pues nosotros tenemos que para cada una de las formas en cómo puede fallar un componente necesitamos identificar esta ocurrencia. Lo más confiable para esta parte de la MEF es que nosotros tengamos información histórica. Información histórica siempre nos va a ayudar mucho a poder definir bien esta parte de la ocurrencia. Ahora, controles actuales de prevención. Esto es cuando ocurre la falla, ¿qué es lo que yo tengo de establecido para controlar o para que este error no siga en el proceso? De hecho, yo creo que en muchas empresas no todos llegan a tener algo en este nivel, la primera vez que hacen el AMEF, no siempre son conscientes de esto, y pues ya cuando tienen experiencia con esto, a lo mejor ya es más normal que te encuentres controles. Y bueno, y aquí también distingue dos tipos de controles. Tenemos los controles de prevención y los controles de detección. Los de detección son para cuando ya ocurrió, qué hago yo para detectarlo. Y el de prevención es qué puedo hacer para que me avise o para evitar que ocurra. Y finalmente tenemos el índice de detección,
que es de cuando el error ocurre, qué capacidad tengo yo o tienen mis aparatos o mis personas de darse cuenta que el error ocurrió. Entonces, con esto, multiplicando la severidad, la ocurrencia y la detección, nosotros podemos calcular el NPR, que nos ayude a priorizar cuáles son las fallas más importantes en las que nosotros nos tenemos que concentrar en nuestro proceso. Y bueno, luego ya vienen información de quién es el responsable, qué acciones se recomiendan hacer para corregir esta falla. Y luego, al final, en la otra parte de la matriz es, ya que realizamos las acciones, tenemos que describir qué se hizo, cómo afectó en severidad, cómo afectó en ocurrencia y en detección y calculamos un nuevo RPN para que tengamos una imagen del antes y del después. Ahora, ¿qué ventajas tiene la MEF? Pues primero nos permite identificar las posibles fallas de un producto y aquí también es muy importante la palabra posibles, ¿sí? Porque aquí implica que vamos a tener que pensar un poquito más de lo que ha sucedido históricamente. Y pues bueno, también permite conocer mejor a tu producto, tu sistema de producción, porque si tú sabes de qué manera puede fallar, pues es información extra que tienes sobre tu proceso y te permite tomar acciones para evitar que eso suceda. Ahora, también identificar los efectos que puede generar cada falla potencial. Esto también es muy importante porque muchas veces nosotros sabemos que las cosas fallan, pero no podemos medir realmente qué es lo que sucede o qué efecto tiene que las fallas ocurran. Entonces, esto va desde lo tangible, que es de que no, pues falla y se me rompió esto y me cuesta dinero, hasta lo intangible, que es cuando algo falla y la percepción del cliente, por ejemplo, puede cambiar. También dice que nos ayuda a evaluar el nivel de gravedad o de criticidad de los efectos. Entonces, esto también es muy importante porque nos ayuda a ver, pues esto tiene que ver con la parte de severidad, o sea, cuando ocurren las cosas, qué tan malo es que ocurran. Y pues de hecho esta información nunca lo suelen tener en las empresas, no, las personas que no hacen el AMEF no suelen conocer esta información. Y bueno, también nos permite identificar las causas posibles de las fallas, que esto también es algo, suena muy fácil, pero es algo muy difícil de detectar realmente. Y tienes que hacer muchas pruebas y tienes que invertir a veces mucho dinero. Y también te permite establecer niveles de confiabilidad para la detección de fallas, que esto también es una parte muy importante hasta que empezó la filosofía de Lean Manufacturing y toda esta transformación de cómo los japoneses movieron todo el sistema de manufactura, se empezó realmente a hablar de sistemas de prevención y de detección de fallas. Una de las herramientas que sirve mucho para esto son los pokayokes. Y pues bueno, entre otras ventajas que nosotros tenemos es también, nos permite establecer indicadores que nos van a permitir evaluar, la relación entre la gravedad y la ocurrencia y la detectabilidad de los problemas. Y pues bueno, también nos va a dar la oportunidad de documentar planes de acción para evitar que ocurran estas fallas y también nos va a permitir identificar oportunidades de mejora y sobre todo generar el know-how para resolver estos problemas. Un recurso muy importante que tienen las empresas es el know-how, porque muchas veces son cosas que no les enseñan a nadie en una universidad o que no les enseñan a nadie en ningún curso, en ninguna capacitación, en ningún lado, y a veces las empresas se ven obligadas a generar información por sí mismas. Entonces, pues esto realmente les da mucha ventaja sobre la competencia. A mí me ha tocado, por ejemplo, estar en empresas donde producen alimentos o en empresas donde producen pues partes para carros y también otros componentes. Y yo lo que he notado mucho también en empresas de petróleo, en Schlumberger, por ejemplo, tienen mucho know-how que nada más ellos tienen. Entonces esto les da a ellos muchas ventajas porque les permite dar muchos servicios que ellos son los líderes y realmente son los únicos en el mercado que hacen este tipo de cosas. Entonces esta parte del know-how es muy importante. Y pues bueno, también nos permite considerar la información que generamos en la tabla de la MEF como un recurso para capacitar a las personas sobre los procesos y las fallas que puede haber en los procesos, los peligros que puede estar relacionados con el trabajo dentro de ese proceso y pues entre otras cosas, ¿verdad? Ahora, aquí en el contexto de Six Sigma es muy importante entonces, después de que nosotros establecimos cómo puede fallar nuestro proceso y qué vamos a hacer para mejorarlo, también necesitamos identificar
de los factores que nosotros les proporcionamos en los datos, que eran como que las cosas a las que tú le puedes mover en el proceso y de las cuales tú tienes control, pues tenemos que identificar cuáles de ellos son realmente relevantes para nuestro análisis. Entonces, para eso vamos a hacer un análisis exploratorio de los datos. Y ahora, con el análisis exploratorio es importante entender que no todos van a tener el mismo análisis. Y con eso me refiero a que a unos van a usar ciertas herramientas y a otros se le van a acomodar mejor otras herramientas. Depende de la problemática que ustedes estén atacando en realidad. Lo que sí va a ser igual para todos es que el análisis y las tablas que tú generes te deben de servir para sintetizar y presentar los datos para que se facilite la identificación de tendencias o patrones dentro de esos datos. ¿Por qué quieres identificar esas tendencias o patrones? Porque pueden ser relevantes para responder a alguna pregunta de interés. Por ejemplo, en este caso queremos ver si hay tendencias o patrones para ver si existe relación entre algunos factores y la variable de respuesta. Por ejemplo, es muy común en un proceso que tú digas, ah, bueno, es que si yo varío la temperatura, aunque sea poquito, el tamaño de la pieza cambia bastante. Pero a lo mejor si yo varío la presión, aunque sea poquito, a lo mejor ahí no me causa tanto efecto. Incluso a lo mejor en un proceso tú podrías variar grandemente la presión y que no causara ningún efecto sobre el producto que tú estás haciendo. Entonces, pues aquí el análisis exploratorio es así como que a un vistazo tú puedas ir viendo de que se me hace que estas variables podrían ser relevantes. Entonces, ¿de cuáles herramientas hablamos nosotros en el análisis exploratorio de datos? Primero que todo, nosotros tenemos el boxplot, el dotplot, también está el histograma, y esos tres realmente tienen la misma función, que es ver cómo se distribuyen los datos de la variable de respuesta. Aquí la única diferencia es que el dotplot sirve para cuando tienes un número menor a 50 datos, y el boxplot y el histograma te sirven mejor cuando tú tienes números grandes de datos. Entonces, el boxplot realmente lo que te pone, la línea del medio es la mediana, y luego te pone el cuartil 2 y el cuartil 3 y el cuartil 1 y el cuartil 4. Entonces, aquí te da una idea de qué tan distribuidos están tus datos y en dónde está el dato del medio. Este, es muy importante esto para ver qué tan centrados están tus datos o cómo se están distribuyendo. Te permite darte una idea de la normalidad. Y también si se fijan, este dotplot pues hace básicamente lo mismo. Para ciertos valores te grafica con puntitos cuántas frecuencias ocurrieron de cada uno. Y también aquí pues puedes darte idea de la distribución que siguen algunos datos. También, bueno, en este otro slide tenemos el histograma y tenemos una comparación entre tanto el boxplot como histograma como el dotplot. Entonces, el histograma pues hace lo mismo que el boxplot y que el dotplot. Te pone cuántas frecuencias ocurrieron de ciertos valores y pues con eso tú puedes ir construyendo más o menos de qué forma se ven los datos y qué distribución tienen. Por otro lado, pues bueno, aquí en la comparación podemos ver cómo todos son más o menos iguales. Ahora, las siguientes herramientas que nosotros se nos pedían eran las gráficas multivari y las gráficas de efectos principales. Estas son directamente para ver cómo se comporta la variable de respuesta cuando tú tienes varios niveles para un mismo factor. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos tener en la gráfica de efectos principales, puede ser que este cuadro, el primero, este de aquí, sea la variable A. Y el eje de Y, es la variable de respuesta. Entonces yo la variable A la puedo tener en un nivel de 100, de 150 y de 200. Y aquí me pone los promedios de lo que resultó cuando yo puse mi factor A en cada uno de esos niveles. Entonces, si nosotros vemos que hay un gran cambio cuando nosotros variamos el nivel, entonces nosotros nos podemos ir dando una idea de que la variable A, o más bien el factor A, tiene una importancia para la variable de respuesta, que es la Y que nosotros tenemos aquí en el eje Y. Aquí, por ejemplo, están poniendo en esta gráfica de efectos principales cómo afecta el tipo de metal y el tiempo que pasa a la pieza a lo mejor en X proceso. La gráfica multivari hace lo mismo que la de efectos principales, nada más que te permite comparar más variables a la vez. Pero en general estas dos te permite ver si al variar el nivel de un factor
cambia la variable de respuesta. Aquí también nosotros tenemos la variable de respuesta. Aquí tenemos varios factores a los cuales nosotros le podemos variar. Y también aquí dentro, tienes más factores. Aquí realmente lo único que tiene diferente la gráfica multivary es que te permite comparar muchos factores a la vez, cuando la de efectos principales es un poquito más simple. Obviamente también al usar la gráfica multivary, pues necesitas saberla usar muy bien, porque a veces la información que te presenta podría confundirte más. Pero bueno, pues ese es el uso principal que tienen, y Minitab tiene mucha información sobre cómo se pueden utilizar. Ahora, si lo que nosotros queremos es encontrar interacciones entre los datos, entonces nosotros podemos usar directamente las gráficas de interacción, que te compara un factor contra otro de uno por uno, o también podemos usar las multivary. Entonces, en general, estas dos herramientas nos van a servir para ver si existen interacciones entre los factores, y tenemos que recordar que dos factores interactúan si el efecto de un factor en la respuesta depende del nivel de otro factor. Sí, por ejemplo, como lo que les decía hace rato, si a lo mejor, si yo varío la presión nada más, no importa mucho, pero si yo varío la presión con la temperatura juntos, a lo mejor eso sí causa un cambio grande en la variable de respuesta. Em, y bueno, este, tenemos también, después de que hacemos esta parte del análisis exploratorio de los datos, tenemos un análisis estadístico, y dentro de este análisis estadístico, pues bueno, la idea es que lo que nosotros vimos en el análisis exploratorio tenemos que comprobarlo ya con datos más tangibles, con ya datos numéricos, que las tendencias que nosotros vemos en las gráficas realmente sí son de verdad. Entonces, el análisis estadístico tiene el objetivo de que determinemos cuáles factores afectan significativamente la variable de respuesta, pero esta vez con datos duros. Y aquí básicamente lo que se les pedía era hacer una ANOVA. Acuérdense que la ANOVA lo que hace es que compara varias poblaciones al mismo tiempo y revisa si al menos una de tus medias, te revisa si al menos una de tus medias está fuera es diferente a las demás. Y también otra de las cosas importantes es que este análisis asume normalidad y asume igualdad de varianzas. Ahora, ¿cómo hacer una prueba de hipótesis múltiple con una ANOVA? Te ayuda a ver si una variable o si un factor es significativa o no. Acuérdense que ustedes para sus factores tenían varios niveles. Por ejemplo, el factor A por ahí tenía un nivel, creo que de 21, 50 y no sé cuántos y 69. Entonces tú lo podías separar esa variable A en tres grupos. Entonces tú podías hacer una ANOVA con el factor A, viendo si en uno de los tres grupos que tú formabas, o sea, uno con cada nivel, la variable de respuesta, la Y, era diferente en su media. Entonces, si al menos uno era, te iba a salir que el factor A era significativo. Ahora, y pues por esto que les decía de que se debe de cumplir ese aspecto de la normalidad y la igualdad de varianzas, entonces ustedes tienen que hacer también una prueba de normalidad y tienen que hacer una prueba de igualdad de varianzas. Cuando esto tiene palomita, entonces podemos nosotros hacer una ANOVA. Pero cuando la condición de normalidad no se cumple, pero sí se cumple la de igualdad de varianzas, nosotros podemos utilizar el Kruskal-Wallis, ¿sí? Para comparar, en lugar de comparar las medias, lo que el Kruskal-Wallis hace es que compara las medianas. Entonces es algo más o menos igual a la ANOVA, nada más que es más confiable cuando no tenemos el análisis de normalidad. Ya cuando no se cumple ni lo de las varianzas ni lo de la normalidad, algunos sugieren hacer pruebas T. Las pruebas T de dos o más muestras. Sin embargo, bueno, aquí no se les pedía llegar a esto. ¿Por qué? Porque lo otro que les pedíamos es, si esto no funcionaba, podíamos nosotros hacer una prueba chi cuadrada, que puede usarse también para determinar si hay relación entre los factores con una variable de respuesta. Otro de los usos que a lo mejor ustedes le conocían a la chi cuadrada era para comparar, por ejemplo, unos datos así experimentales contra una distribución hipotética. Por ejemplo, yo quiero ver si mis datos se comportan como una binomial, entonces hago una prueba chi cuadrada. Pues bueno, eso es otro de los usos que tenía. Este es realmente un uso nuevo, no sé qué tanto lo hayan visto ustedes en herramientas para Lean Six Sigma, pero pues bueno, es importante también saber que con una tabla de contingencia
y con la prueba chi cuadrada ustedes pueden ver fácilmente si una variable o si un factor es significativo o no. Recuerden que en esta prueba la hipótesis nula siempre nos plantea que las variables son independientes, o sea, que el factor A no está relacionado con la variable de respuesta. Entonces, si el p-valor nos da más pequeño que el alfa que nosotros fijamos, entonces significa que rechazamos esta hipótesis nula de que son independientes el factor y la variable de respuesta. Entonces, eso significa que si el p-valor es más chiquito que el alfa, entonces la variable sí o el factor sí es significativo para la variable de respuesta, que quiere decir que si le muevo ese factor, mi y va a cambiar. Y pues bueno, básicamente estas eran las herramientas que nosotros les pedíamos explicar. Yo creo que pues esta parte a lo mejor es la que genera más dudas a veces es la que es más difícil de aplicar a sus proyectos, pero aquí la idea es empezar a determinar cuáles son las partes de mi proceso de las cuales yo tengo control que me afectan en la respuesta que yo estoy recibiendo del proceso. Entonces, en la medida en la que yo controle esto, voy a poder hacer mejor voy a poder tener mejor control de dónde le tengo que mover el proceso para mejorar. Entonces, chicos, pues espero que les haya servido este ejercicio para su proyecto y pues cualquier duda, ya saben, me la pueden canalizar a mí y con mucho gusto voy a estar disponible para contestar todas sus dudas. Gracias por su tiempo y pues les mando muchos saludos.